No hay llanto. Tienes que combinar el sabor con el llanto, con la emoción. ¿Qué me han pasado? Tienes que llorar. ¡Buena, Babi! ¡Buena, Babi! Y mientras los leía, me ahogaba en llanto. No me acostumbro, no me acostumbro. Es un verdadero placer trabajar con mi mamá. Primero que todo, yo la veía como mi mamá, no tanto como una gran cantante ni artista, porque es mi mamá, o sea, la que me regañaba, la que me decía, Tony, mañana tienes que hacer esto. Y bueno, es gracias a las circunstancias de la vida, los eventos, lo que Dios pone en tu vida. Y entonces, como digo yo, el tiempo de Dios es perfecto. Y estaba dedicado a quien más yo amo. Ok, vamos solamente a concentrarnos en eso, ¿ya? Ahí está. Ahora vamos a pulirlo bien, ¿ya? Entonces, hazlo igual. Y después ya voy a ponchar una par de palabras que quiero, pero ese es, para mí, that's where it is. I thought a little bit more softer, I think. ¿Un poquito menos? Un poquito menos. Bueno, un poquito menos fuerte, ¿ya? Un poquito menos fuerte y pasión, más... Mirando cosas viejas. Mira, ¿no? Que sí, un poquito más... Un poema. Bueno, no así tampoco, ¿ah? No, it's fine. Let her exaggerate. Hallé un poema en una servilleta casi borrado. Eran solo unas líneas, era mi letra. Y estaba dedicado a quien más yo amo. Los versos eran... Perfecto, pero... Wow. Perfecto, Me dio ganas ahí. de llorar. Vamos a escucharlo un segundo, vamos a escucharlo. Bueno, gracias a lo que pasó en La Voz, y por primera vez estuve ahí sentado al frente de ella. Nunca yo había visto a mi mamá cantar al frente mío. Yo siempre he estado al lado de ella o atrás, tocando con ella. Muy distinto cuando la ves así en un escenario tan grande, con una tremenda banda, con un sonido espectacular y con compañeros de trabajo que son grandes de la música y todos diciéndome, wow, ¿quién es tu mamá? Es increíble. Ahí es cuando ya se me prendió el foco y dije, este es el momento de mi mamá. Sí, yo estaba un poco nerviosa porque las cámaras, primera vez en mi vida, pero yo apenas ya me paro en un escenario y veo las luces, uy, yo estoy en mi casa, pues, ¿no? Y cuando en eso dije, ¿volteará Tony o no volteará? ¿Se dará cuenta o no? Y cuando volteé a Tony, yo digo, Dios mío, y le vi la carita que me dice, mamá. Esta es mi mamá, ¿no? Y entonces así que yo dije, acá, mira, la voy a reventar. Yo, Tony, por ti, voy a hacer, o sea, el mejor show de mi vida. Realmente me sentí tan contenta, di todo de mí. Y yo creo que es la primera vez que Tony me ve actuar y me ve esa entrega que yo doy en cada show para los espectadores. Porque siempre hemos trabajado juntos, él está tocando, yo estoy cantando, pero a veces pues estamos en el stage, ¿no? Pero estamos preocupados, él de la parte musical, yo de estar con los clientes, ¿no? Pero él ya de espectador y de jurado, ahí es donde dijo, oye, mi mamá creo que sí es una tremenda artista. Ese momento es cuando yo decido, ¿sabes qué? Tengo que grabar con mi mamá. Tengo que hacer un proyecto, tengo que poner pausa en todo lo que estoy haciendo porque aunque yo tenía ya esa inquietud, a veces voy a grabar a mi mamá, pero nunca le ponía prioridad porque pensaba que tengo que crecer y mi mamá siempre decía, Tony, no te preocupes, tú tienes que hacer lo tuyo. Y siempre me apoyaba y estaba ahí en todos los shows y me ayudaba a cargar cables, a llevar el agua, a darle de comer a la gente. Y mientras lo leía, ¿no? Sí. Y mientras los leía, me ahogaba en llanto. Esa es. Y mientras los leía, me ahogaba en llanto. Mierda, weón. ¡Bueno! That was nasty as fuck, bro. Eso es años de experiencia lo que te salió. Me ahogaba en llanto. Eso cualquier persona no lo puede Y hacer. mientras los leía, me ahogaba en llanto. Mejor que eso. So It's beautiful. really tough. Déjame escuchar toda esa línea. Pero eran un reflejo de aquellos años.
mientras los leía me ahogaba el llanto. Wow, wow, wow. Yo, that shit is sick. That shit is sick. So good. That shit is sick. Wow. Buena. Wow, bro, that was. Está llorando mi mamá. Pobrecito, está contento, está llorando. La emoción. No, pero sabes que los productores son los que hacen, ya me doy cuenta. ¿Qué ves? Son ellos, ustedes los que hacen la canción, oye. No, pero eso te sale a ti. No, eso es nasty, bro. That was sick, bro. Wow. Ya, mira. No había grabado antes con Tony porque una mamá siempre quiere lo mejor primero, que sea mi hijo el que salga, ¿no? Entonces en ese momento el muchacho tenía tanto talento y tenía tanta disciplina, un excelente productor que imagínate ha ganado hasta Grammys y todo. Entonces yo siempre dije, bueno, yo voy a esperar a que mi hijo tenga tiempo para mí y decidir qué temas grabar con él, pero primero él que haga su carrera con todos los famosos y yo esperar. Llegamos al momento de que mi mamá me sorprendió en la voz y esto pasó y dije, no, espérate, tengo que grabar a mi mamá. Y la primera canción que se me vino a la mente es No me acostumbro. Dije, yo creo que a mi mamá le caería muy bien. Ok, vamos a hacerlo una vez más. No me acostumbro, no. O sea, no tan, no. O sea, no me acostumbro, no. Exacto. No me acostumbro. I was saying like even like she's like barely even saying the word. Like no me like she's depressed. No me acostumbro. No. No me acostumbro. Like she's like barely saying the no at the end. Like it's kind of like. Ya, entonces, claro, entonces. ¿Cómo? No me acostumbro, no. ¡Ay! ¿Entiendes? No me acostumbro, no. No me No me acostumbro. ¿Entiendes? Yeah. O sea, comienza como no me acostumbro, no. No me acostumbro. Exacto. That's the way I like it. Sí, es que chico es el mundo porque yo cuando estaban mis hijos chicos todavía y yo intenté ir a Sony, creo que era la disquera, y él estaba ahí, un señor, y de alguna forma busqué la forma de entrar y llegué a su escritorio y esa persona me dijo que él había hecho una canción que se llama No me acostumbro y que él tenía la guitarra ahí. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Yo tengo una orquesta muy bonita y miró y dijo, pero ¿cómo tocan salsa si no hay trombones? No veo, no, yo le digo, la guitarra eléctrica hace el trombón. Pero no cambies nada, me dijo, no cambies nada. Y otra vez vamos a reunirnos y regresa. Y resulta que al término de los años, ahora el señor piloto es muy amigo de nosotros y está produciendo. Y este tema, el No me acostumbro, lo estamos haciendo en vals. O sea, es increíble, pero han pasado 25 años y eso está sucediendo. Es fantástico. Piloto, es lo máximo. Yo tenía esta canción preparado ya desde hace 2 años porque Jorge Luis Piloto, que es un gran compositor, un día vino a la casa porque estábamos trabajando en un proyecto. Entonces me dice, Tony, ¿tú sabes que esta canción originalmente yo la había escrito en un vals peruano? Yo le digo, ¿en serio? Yo siempre me imaginé que la escribiste como todas tus otras canciones en formato de una balada o una salsa. Y me dijo, no, Tony, mira, escucha. Agarró la guitarra nylon y me comenzó a cantar No me acostumbro en vals. La escuché de una manera muy distinta y dije, no puedo creer que el mundo entero no haya escuchado esta canción en este tiempo. En un 6x8, 3/4, con el swing del vals, con la guitarra nylon. Dije, no, Piloto, ¿sabes qué? Si me das la oportunidad, me gustaría grabar esta canción para algún proyecto. No sé qué proyecto, pero voy a grabarlo porque ahorita me entró la inspiración y yo soy así. Cuando me entra una inspiración que tengo que hacer algo, lo hago. No me acostumbro. O sea, simplemente todo arriba. No me acostumbro, no. No me acostumbro. Exacto. Yeah, okay. That's what Right? she's been doing, right? No me acostumbro. Sí, more beat. No me acostumbro, no. No me acostumbro. Oh, we found it, Miguel. We found it, Miguel. Sí, porque tiene que ser así. No me acostumbro, no. No me acostumbro. Madre peruano tiene que ser, No me acostumbro, no me acostumbro.
Like Yeah. you do the harmony, right? No me acostumbro, no me acostumbro. Está buenazo, weón. Acostumbro. Cuando yo canto la música peruana, o sea, lo siento con tanta pasión porque es lo mío, ¿ves? Así que cuando él me presentó el tema, me dijo, a ver, mamá, escucha, a ver si te gusta. ¡Uy! Me encantó. Le dije, Tony, de todas maneras la hacemos. Bueno, era mi primera vez que yo grababa y entonces le dije, pero tú me tienes que ayudar, hijito, porque tú eres uno de los mejores productores que tenemos en el mundo del espectáculo. Y como mi otro hijo también, Kenji, es productor, entonces le dije, por favor, ustedes dos me van a ayudar, tengan paciencia con esta vieja, que primera vez que va a grabar. Así que me dijeron, sí, mamá, no te preocupes, nosotros vamos a estar contigo, mi esposo también ahí alentándome. Y grabamos el tema y cuando terminamos, bueno, sí nos hemos demorado, porque sí, ¿para qué te voy a decir? No soy genio tampoco, ¿no? Nos hemos demorado, pero ¿sabes qué? Valió la pena, sin comer, sin desayuno, sin nada. Pero cuando tú haces lo que te gusta, no te acuerdas y quieres seguir y seguir y seguir porque ya estás ya en esa adrenalina, ¿no? Y entonces, y que cada vez te sale mejor y esto mejor y ponle esto, ponle lo otro, así que realmente ha salido espectacular. Y llamó a mi amigo Tito Manrique, le cuento a Tito, Tito, quiero hacer esta canción contigo especialmente porque quiero colaborar en este arreglo para hacerlo con el swing bien tradicional, vals, pero con armonía medio jazz y obviamente el estilo de producción un poquito más americano, un poquito más pop. No sé quién va a ser la cantante, pero vamos a hacerlo en este tono. Trabajamos en el arreglo, trabajamos en la producción, fuimos a Perú, grabé a estos grandes músicos como Felipe Morada, también el gran Mario Agüero, que también esto es como un tributo a él, que en paz descanse, que Tito, fue idea de Tito llamarlo a él para que toque las castañuelas y el bongó. Y me alegra mucho de que pude tener esa oportunidad de conocerlo y poder trabajar con él. Gran músico. Gracias, Mario, por poner tu corazón en esto. Es una canción muy especial. Imagínate, el primer sencillo de mi mamá y tu espíritu está aquí. Oye, Tito. Puta, eres lo máximo, Tito. Tito, vamos a hacer historia hoy otra vez. De todas maneras. Por acá tenemos al maestro de lo criollo, que es lo bueno. Mario Agüero. Mario, oye, gracias por venir aquí y grabar tu talento. Contento de trabajar contigo y ojalá sigan los éxitos. Gracias. Bueno, estamos ya seteando con los más grandes del Perú, el Peruvian Express. Oye, Flavio. Saludos. Gracias por estar aquí, bro. Gracias por estar acá. Qué gusto. Gracias. Oye, esto es un concierto unplugged, loco. Oye, se tiene que venir a Miami, por favor. Vamos a venir a Miami. En serio. Con todo el equipo, nos vamos todos. Con Pablo Estrada también, todo el mundo. Acá está Pablo Estrada, tremendo timbalero. Que está. Venga la luz. Está cerquita, Claro. No, acá tenemos el más grande de los grandes, pero hoy sin pelo. Hoy sin pelo. Aldo con una técnica de microfonería que yo confío en Aldo. Me dijo, Tony, confía que yo te voy a poner esta guitarra a sonar como los grandes. Por supuesto. Con el micrófono colegial. Así es. Una más. Ahí está. Tengo que pegar un poquito más. ¿Qué pasó? Se emocionó. Dale, una vez más. Voy a echarlo un poquito antes para que... Bien. ¿Te gusta ese o ya muy...? Mucho, ¿no? Creo que debe ser un poco menos. Menos busy, pero entraste bien, o sea... Es como un feel como tocando groove. Ya. Escuchamos.
No, renuncio. Comienza la... Mira, ya no tengo pila ni de cámara ni de vida, hermano. O sea... Tengo almuerzo, hemos terminado. Pero bueno, salió todo... Broster. Maratón, loco. Como Quincy Jones una vez dijo, necesito los mejores alrededor mío para poder hacer las mejores producciones. Él se agarró de Bruce Dean, yo me agarro de Aldo Montalvo y también Oscar Soto. Somos el trío de la muerte. No, ha sido un gran placer trabajar con Tony, pues. Mi tía Rosana, madrina, aquí apoyando toda la producción con brazo roto, no importa. Eso es lo máximo de Perú. Es que la family es demasiado. No puedo ni comer porque estoy agradecido demasiado. Pero Cousin y a Rosana lo máximo. Máximo ahí. Máximo. 1, 2, 3, For me, I feel it in 3/4. But even the guy, when he was writing the string arrangement and when he was recording over there, he was like, I had to change it to 6/8, but I didn't remember. We do it with a little bit more expression on the violins again. All right. Okay, and then, okay, in 4. Early on the last note. There you go. No me Mira, cuando me llamaron para Perú Tiene Talento, yo me sorprendí. Yo le dije a mi esposo, yo creo que yo no lo voy a poder hacer, porque imagínate, voy a estar con compañeros que tienen años en el mundo de la televisión, con mucha experiencia, y qué va a decir la productora. Entonces estaba insegura, ¿no? Y él me dijo, vas a ver que lo vas a hacer bien. Tú tienes algo, has nacido con algo que yo estoy seguro que lo vas a hacer bien y poco a poco vas a ir aprendiendo, ten fe. Estoy sumamente feliz y sumamente siempre voy a estar agradecida a Latina por haberme dado la oportunidad y por haber confiado en mí. Arigatou gozaimasu. No hay nadie como tú una señora como tú que habla tantas lisuras. Eso es lo que va a diferenciar a los demás. Puta, en Perú Got Talent. Y nada, llegó el momento de traer a mi mamá al estudio y decirle, más, ¿sabes qué? Tenemos que grabar, la gente está esperando, vamos a hacer esto, quiero hacerte un disco, pero vamos a comenzar con esta primera canción. Mi mamá como que se le sorprendió y se le prendió los ojos, se abrieron y dijo, wow, Tony, ya, vamos a hacerlo. Entonces un día a las 1 de la mañana, después que ella estaba aspirando, le digo, oye, ma, vamos a grabar. Y dijo, ya, chévere. Entonces, este es el estudio, este es el garaje de la casa de mi mamá. O sea, ¿cómo es posible de que tengo este estudio en su casa y ella nunca ha grabado acá? Todo el mundo ha grabado aquí, grandes artistas, todo el mundo ha pasado acá. Ella la saluda, les da un trago, les da un té, un café, y nunca ella ha grabado en su propia casa. Entonces, realmente hemos visto nacer el estudio de Tony, hemos puesto el esfuerzo, cada martillo, cada tabla, y cuando pues me siento a grabar ahí, entonces se me vienen tantos recuerdos y me siento tan feliz, ¿no? No me acostumbro sin su calor. ¿Qué haces como? Y esa es una sonrisa así, con el ojo así cerrado. No me acostumbro. O sea, te recuerdo. No me acostumbro sin su calor. No me acostumbro sin su calor. No me acostumbro sin su calor. Claro. No, cuando tú cantas así, te sale buenísimo. No me acostumbro sin su Haz así. calor. ¡Tengo calor! Y haces una actuación así como... Recuerdo, no me acostumbro sin su calor. You like that? Sin su calor. Nice, right? Me encantó. Buenazo. ¿Tú sabes lo que es? Es cuando tú haces la... Cuando tú haces esa energía, esas cosas son únicas tuyas. Pero tú lo haces en vivo porque estás en el momento, estás en la energía. Es duro replicar eso, pero tienes que imaginarte como si estás divirtiéndote. Sí, está la puta madre. y ahí cuando
se le ocurre a mi hermano y dice, no, ma, ¿sabes qué? Tú tienes que pensar que estás en un escenario porque ella es grande en el escenario. Justo cuando le dijo eso, comenzó a soltarse más. Usamos una técnica donde ella tenía que usar un micrófono sin cable, pero para que se sienta que estaba en el escenario. Trajimos gente acá al estudio para que la aplaudan y la aplaudíamos y le decimos, canta como estás en el escenario. Y eso fue la clave, porque cuando ya comenzó con esa voz, salió un color que es el color de ella, que es único, y una manera de interpretar esa letra que nosotros nos quedamos como que, wow, ¿esa es mi mamá? No lo puedo creer. Grabamos el tema, todo el mundo estábamos emocionados acá. Fueron como las 2, 3, 4 de la mañana que terminamos. Una energía increíble porque estábamos, como te digo, esta es una bendición que tengo este estudio, que lo construí con mi papá, porque no tenemos la presura de tener que salir por una hora, no tenemos dinero para seguir pagando las horas. Acá no podemos pasar una eternidad y nadie nos dice nada. Estamos tranquilos, no hay presión, y creo que eso es algo sumamente importante y algo que yo aprecio muchísimo de lo que está pasando ahora. Y ya estamos armando todo el repertorio de este gran disco que vamos a hacer juntos. Me voy a tomar mi tiempo porque yo soy así, me gusta ser perfeccionista con lo que hago. Imagínate ahora que es para mi mamá, o sea, hasta más perfeccionista. Mira, la verdad es que yo nunca me imaginé que mi primera producción iba a ser con Tony. La verdad es que hacerlo con tu propia familia es una bendición. Número uno, porque cuando tú primera vez que vas a grabar, siempre estás insegura. A veces pues otro productor no tendrá paciencia, o de repente por diplomacia no te va a decir, aquí lo hiciste mal, creo que lo hagas mejor así. Pero tus propios hijos siempre van a querer, y tu familia, lo mejor, ¿no? Para uno. Y eso tiene mucho significado para mí, porque lo hemos hecho de verdad, con mucho cariño, con mucho amor, y sobre todo a mis 62 años, que gracias a ellos he vuelto a nacer. Yo me siento ya ahorita una chica de 25, de 18, que tiene sueños, ¿no? de estar en el mundo artístico. Así es que he vuelto de verdad, le juro por Dios que yo he vuelto a nacer. Estoy muy, muy feliz. ¿Qué te pareció, Kichi? Yo voy a morirme acá, no se va a morir piloto. Estoy tan emocionado porque estos chicos son increíbles, mis hijos. Tenemos unos hijos maravillosos, Mimi, y sabe que ustedes tres, la música es algo increíble, no existe.